de grabar la clase, que ustedes después, si les queda alguna duda, tengan otra chance más de poder ver y poder entender eso que estamos viendo. ¿Queda claro? Sí. Bien, arranquemos. Sí, profe. Es súper importante, y esto ya lo hablamos en el cierre de la materia, que parece como repetido, pero no está de más el saberlo. Siempre en la física nosotros necesitamos medir. Siempre que utilicemos, obviamente, un instrumento adecuado a lo que queremos medir. Por ejemplo, si yo quiero medir longitud, no voy a usar una balanza, por dar un ejemplo. O si quiero medir masa, no voy a usar un centímetro, o no voy a usar una ruleta, o no voy a usar una regla escolar, porque no son compatibles con lo que yo quiero medir. Si me tuvieran que definir con sus propias palabras, ¿qué es medir? ¿Qué es lo que me dirían ustedes? Ahí dejo de compartir, así los escucho y me van contando. ¿Qué sería medir para ustedes? Encontrar el largo y el alto. También el ancho. Sería A determinar ver. la longitud y todo eso. Balti, ¿qué es medir para vos? Bueno, Ya después me contas vos, Eduardo. Baltasar, ¿me escuchás? Balti. Contame qué es medir, Balti. Pues no sabía que, o sea, No importa, desde lo que sepas. Si no te acordás, no importa. Lo vamos a ver. La idea es que yo los ayude. determina la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa. Por A ver, comparación para con Marian, unidad. para Marian. A ver, Balti. Nada, estoy bromeando. No, es que justo vi que estaba hablando Baltasar, por eso. Ay, perdón. No hay problema. A ver, Lou. Yo quería decir que creo que es como sacar la distancia que hay desde un punto hacia otro. Sacar la distancia que hay de un punto a otro, medir la longitud, calcular cuánto mide algo. Y si yo les digo una palabra, el volumen. lo iba a decir yo, pero ya lo dijeron todo, pero bueno. A ver, Eduardo, decime, ¿qué es lo que me ibas a decir? Que medir se utiliza para poder sacar y confirmar la longitud o el largo de un lado o el ancho. Longitud, largo o ancho, y Es que no estaríamos sé cómo hablando... No, está bien, para eso estoy yo, para corregirte. Estaríamos hablando más o menos en forma similar. Pero vos más o menos estás encaminado en el concepto. Medir es comparar una magnitud desconocida, en este caso la que yo voy a medir, con una conocida. Es decir, que yo en una regla ya tengo la magnitud preestablecida, es decir, ya tengo, si por ejemplo estoy midiendo distancias o longitudes, yo ya tengo una escala preestablecida que me dice, esto mide 10 centímetros, mide 20, mide 5, etcétera, ¿sí? Entonces a ustedes cuando les pregunten qué es medir, es comparar algo que no sé con algo que sí sé. ¿Se entiende? Bueno, entonces salí del intensivo, ya tenemos en 2021, ¿sabes? Bruno. Ahora renega la señora. Bien. Entonces, cuando nosotros medimos algo y queremos comunicar esa información, por un lado, vamos a tener la cantidad expresada en número
debido a la comparación que yo hice, porque al hacer la lectura, cuando yo mido, estoy haciendo esa comparación. Y agregando la unidad de medida que yo tengo, en este caso, como estoy midiendo distancias, se trata de kilómetros, ¿sí? Fíjense, acá hablo un poco de la historia, que no me voy a detener mucho en eso, sí que sepan de que tenemos dos tipos de magnitudes. Por un lado, las básicas o fundamentales y las otras, las derivadas. ¿Qué me dirían de esto? ¿Cómo me lo explicarían la diferencia entre una y otra? Que las fundamentales son las bases, o sea, son las primeras, y las derivadas ya serían subtipos de esas, ¿o no? Por así decirlo. Sí, es eso. Pero, a ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, con longitud. Unidades que utilices con longitud. Ángulo plano, ángulo sólido. No, porque esas son otras magnitudes. A ver, están referidas más que todo al ángulo de apertura, es decir, por ejemplo, a esto, a todo esto que estoy midiendo, ¿sí? Un ejemplo donde utilicemos como unidad derivadas, no se las estoy mostrando, pero que usamos mucho, donde usamos varias veces la longitud. ¿Qué? Ahí estoy haciendo un cubito yo. Qué piola el dibujo. Me cuesta mucho porque me anda mal el mouse y encima que, bueno, ya saben lo artista que soy dibujando, ¿no? ¿Qué puedo calcular de un cubo? ¿Qué información puedo calcular de un cubo? Los ángulos. Eso, ángulo. No, porque si es un cubo O tiene lados. ángulo recto. No, el lado tiene. A ver, ¿qué cosa del lado? A ver si les doy otra pista. A ver. La longitud. Sí, la longitud, los lados, ¿qué más? El ancho. El A, el A, El alto. El alto. el A, El lado. el A, Área, profe, área. el área. claro. ¿Por qué? Si, por ejemplo, yo estoy Área. tomando esta cara estoy tomando del cubo. ¿Cómo sería el área? Sería lado por lado, ¿o no? Estamos hablando de un cuadrado y que está bien dibujado, ¿no? ¿Y en qué se mide el área? ¿En qué unidades se mide? En longitud. No, pero ¿en qué unidad de longitud se mide? ¿En metros cuadrados, profe? Metro cuadrado. Estoy feo olvidado. No importa, para eso estamos, para recordarles. ¿Qué otra cosa podemos calcular? Yo voy borrando el dibujo. Ancho. El ancho. Sí, el largo, el alto, el ancho. Y alguna que me involucre, alguna unidad que me ¿El peso? involucre el largo por el alto por el ancho. ¿Qué estoy calculando ahí? La ¿El masa. volumen? El volumen. ¿Y en qué las mido al volumen? ¿En qué unidad? Metro. ¿En metro cúbico? Metro cúbico, ¿sí? Entonces, fíjense, unidades fundamentales, metro, kilogramos, segundo, amper, Kelvin, mol, candela. Al mol lo vamos a utilizar mucho en química el año que viene, cuando estemos en cuarto, ¿sí? Sí. Se observa cómo tenemos una magnitud derivada de la fundamental porque estoy multiplicando una
2 y hasta 3 veces la longitud en este caso. Y acá estoy multiplicando 1 y 2 veces la longitud. ¿Queda claro? Sí. Genial. Sí. Sí, profe. Bien. Balti, Sí. Elías, Elías, ¿pudiste entender? Ah, no, cierto que nunca se terminó de conectar, Elías. Julieta, Sí, más o menos, profe. ¿qué es lo que no te queda claro? Mm, Decímelo para poder explicártelo. Fíjate. A ver si acá sale. ¿Ven? Ahí está, ahí se ve mejor. De hecho, se los dejé tapado para que no vean. Fíjate, Julieta. Magnitud fundamental, decimos que es el metro. O sea, tenemos varias. Longitud, masa, tiempo. De estas 7 magnitudes, si no conté mal, se desprenden las otras. Como por ejemplo, la superficie o área, porque multiplicamos varias veces la longitud, y el volumen, también porque multiplicamos varias veces la longitud. Fíjense, nosotros cuando vimos cinemática, vimos que teníamos la velocidad que estaba expresada en metros por segundo. Se dice por, pero en realidad yo divido. Refiere que por cada segundo que yo tenga, yo voy a recorrer una determinada cantidad de metros, ¿sí? La aceleración, otra magnitud derivada, ¿por qué? Porque estoy utilizando la longitud y estoy utilizando el tiempo. Estoy utilizando 2 de las magnitudes fundamentales. La densidad, ¿por qué? Porque estoy utilizando masa dividida en volumen, es decir, longitud 3 veces, porque es metro por metro. Por metro, metro cúbico. ¿Te queda más claro, Juli? sí, profe. Sí. Genial, genial. No tengan vergüenza, chicos, de decir no entiendo, ¿sí? No tengan vergüenza. Bien, acá voy a dejar de compartir un ratito y voy a hablar con ustedes. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés, Mateo? Nada, no entiendo nada. Sinceramente estoy muy perdido. Y eso que estuve escuchando todo, no es porque no estaba prestando atención, sino que me perdí en la parte donde empezaron a hablar de metros cúbicos, después en área, ángulos, volumen, no sé qué más, bien. ya perdí en todo. Bien, Mateo. A ver, yo voy a ver si puedo Sí, prender la igual yo. cámara de nuevo. Esto, chicos, y se los voy a decir así, el único secreto que hay acá, el único Es la secreto, no, es la lectura. En física sí o sí necesitamos leer para poder comprender, ¿sí? Por un lado. Por el otro, tenemos que tener constancia y entender qué es lo que estamos leyendo. ¿Qué era lo que habíamos hablado nosotros? Voy a compartir pizarra. Que teníamos 2 tipos de magnitudes, ¿sí? Por un lado, magnitud fundamental, lo voy a poner resumido. Y por el otro, las derivadas, ¿sí? Derivadas. Este sí lo voy a poner completo. Las fundamentales son justamente las básicas, si quieren las ponemos así, básicas, o de referencia. Son con las que partimos nosotros, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? Longitud, masa, tiempo, corriente. ¿La longitud en qué se mide? Metros. Cuadrados. La masa, no, cuadrados es una unidad derivada, María. Ya lo vamos a ver. Perdón. ¿La masa en qué se mide? Kilogramos.
El tiempo, kilogramos. Segundos. En Segundos. segundos. Y la corriente, esta se las digo yo, en amper. ¿Sí? Eso iba a decir yo, profe. O voltios, iba a decir yo. No iba a decir amperios. Las derivadas son las que se desprenden. Metro cúbico. Espera. Se Qué desprenden niño. de las fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, área, volumen, velocidad, aceleración. Por darles unos ejemplos, porque hay muchas más, ¿sí? Está la fuerza, está la presión, hay muchísimas más, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. Tenemos dos tipos de magnitudes. Fundamentales, que son las básicas, que son las de referencia, como longitud, masa, tiempo, cantidad de materia, corriente, etc. Y las derivadas son las que se desprenden de las fundamentales, como por ejemplo el área, el volumen, la velocidad, aceleración, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Genial. Pregunta. Voy a prender la cámara, ¿no? Sí, profe. ¿Qué es un múltiplo y qué es un submúltiplo? Un múltiplo es lo que está arriba y el submúltiplo es lo que está abajo. Expresado con mejores palabras. Tampoco pida tanto, profe, está ahí nomás. No, ¿cómo que no? ¿Sí? Sí, yo sé que ustedes pueden. ¿A qué le suena el múltiplo? Yo lo la sé. multiplicación. A ver. Va por ahí. A ver. Múltiplos son los que se pueden multiplicar. ¿Y los submúltiplos que dividimos? Sí, podría ser. Algo así. Falta. Yo digo que son las veces que se puede multiplicar un mismo número. Algo No, parecido. Como si fuera una fracción. Algo parecido. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Nachito Demo? No. Creo que los múltiplos son los que tienen contenido, ¿no? Los que se contienen, creo. No exactamente. Como la fracción. Profe, creo que los múltiplos son los metros, puede ser, o algo así. Algo así. Algo así. No del todo, pero algo así. O el otro era... Ya me acordé. A ver, Ya me Marian. acordé. Las unidades de medida. Como por Más o ejemplo. menos. A ver, fíjense, chicos. ¿Kilómetro puede ser uno, profe? Ah, sí, kilómetros un múltiplo. ¿Cuál otro? No, profe, no, mi neurona no da mucho. Estás rodeado a tu alrededor. Y me juego la cabeza que en este momento está frente a un Decámetro. múltiplo. ¿Sí? ¿El ampere? No. Decámetro. Cuéntanos. Sí, todas las que son, esas son derivadas. En realidad sería kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, hasta metro, ahí nomás. Porque ya después si decimos decímetro, centímetro, milímetro, estamos hablando de sus múltiplos, ¿o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo el resto? Sí, profe, pero Sí. profe, pero la idea O sea, de vamos que a nosotros medir. tenemos que adivinar los múltiplos. ¿Cómo, Brunito? Que es lo menor, se llama milímetro. Esos ya son submúltiplos. Por eso son los submúltiplos. Sí. Ah, Fíjense. yo sí me acuerdo que había tipo, lo que yo tengo en la cabeza es una torre, así que digamos, en el cual estaba a partir de lo más grande hasta lo más chiquito y en medio había metros. Creo que era lo de, ¿cómo se llama esto? De los de arriba eran múltiplos, los de abajo eran submúltiplos. De que lo más Ajá. grande eran los múltiplos, los submúltiplos eran los más chiquitos. ¿Y qué significaba eso? Que eran bien facheros y otros eran no tanto. Ah. O sea, está la idea, pero no está la comprensión. Está mal, pero no está tan mal, como dice Guido.
Está Más o mal, menos. pero no tan mal. Está mal, pero no está tan mal. Sí, es eso. Está a medias. Es eso, fíjense. Vamos, justamente ustedes dieron múltiplos y submúltiplos que son propios de la longitud, ¿sí? Fíjense. Acá tenemos el metro, que es mi unidad básica en este caso, ¿sí? Y todos estos otros, es decir, como kilo, hecto, deca, o sea, estoy nombrando solamente, fíjense, esta partecita. Esto me está indicando el multiplicador, es decir, que yo este número lo voy a multiplicar por 10 con respecto a la unidad base, a este lo voy a multiplicar por 100 dentro de lo que es la unidad base y a este lo voy a multiplicar por 1000 de la unidad base. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Bien. no. Sí, profe. Bien. ¿Quién dijo no? Ya. Bien. ¿Qué es lo que no entendés, mi cielo? Es que me perdí en todo. Bueno. Vamos a borrar todo entonces. Tenga paciencia, profe. Por supuesto, chicos, yo estoy para eso. Yo no me voy a enojar si ustedes no entienden algo, porque para eso estoy para que ustedes comprendan. A mí no me interesa bajo ningún punto de entiende el vista, en todos los colegios lo vas a ver, no me interesa bajo ningún punto de vista que ustedes me digan, profe, ahí le tengo la tarea, que fue una copiada y pegada infielísima de internet, y no entendí lo que me quería decir la profe, ¿sí? Sofi, fíjate, Sofi y todos, en realidad. Nosotros estamos viendo múltiplos y submúltiplos, ¿sí? ¿Y qué es esto? No es ni más ni menos que hablar que a partir de una unidad base, en este caso el metro, los múltiplos son todos los multiplicadores. En este caso, de la unidad básica, surge multiplicarlo por 10, multiplicarlo por 100 y multiplicarlo por 1000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensan, ya que estamos, que utilizamos esto. Y los submúltiplos son de dividir. Acá divido por 10, acá divido por 100 y acá divido por 1000. ¿Por qué piensan que surge esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué se les ocurre? A ver. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Por qué usamos múltiplos y submúltiplos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué utilizamos? Para la medición. Para la medición. A ver, ¿qué más? Claro, porque puede ser más fácil después medir todo eso. Sí, una pregunta. Yo tengo una pregunta de que quiero ver si me queda claro. A ver. Los múltiplos y submúltiplos no únicamente acuden en la parte de metro y longitud, así, ¿no? Todo. Todo lo que los rodea está relacionado con múltiplos y submúltiplos. Por eso también el Si yo peso. pusiera el de Todas, ejemplo, todas las unidades. Fíjate. profe, Sí, hijo. yo pusiera de ejemplo un vehículo, la unidad esta unidad de longitud ya sería para saber a cuánto va, como por ejemplo en kilómetros. En realidad, ahí estás confundiendo dos conceptos. Uno es de longitud y otro es de velocidad. Si vos decís cuánto recorrió, ahí estamos hablando de cuántos kilómetros hizo el vehículo, ¿sí? Ah, ya entiendo. Bien, fíjate ahí. Ahí nos vamos a detener, Mario. Fíjate. Si yo estoy hablando de metro y estoy en la provincia de La Rioja, en la ciudad capital, quiero calcular la distancia que hay de acá a la provincia de Córdoba, ¿lo puedo hacer con el metro? No. ¿Por qué? No. Sí, profe, pero es Porque- muy grande el número.
Sí, no lo puede hacer con Claro, metro, lo puede hacer va a con, tardar mucho. con ¿Y qué decámetro. significa? No, A ¿cuál ver, era? para. ¿Y qué Hectómetro, algo así. significa que sea grande? ¿Qué va a pasar? Pasa a ser múltiplo. No, pero ¿qué pasa que si el número es grande? No sé. Está bueno, fíjense que siempre son preguntas que yo les voy a hacer para que piensen. Y está bueno que surjan estas dudas. Va a Es haber que no entiendo veces, bien la pregunta. fíjate, va a haber veces que yo por más que ponga, sí, el lugar este está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, un montón de ceros acá. Con esto, si yo tengo todos estos ceros acumulados, puedo llegar a incurrir en un error. Me puede llegar a faltar un cero. Entonces usamos los múltiplos. ¿Y cómo los expresamos? A través de notación científica, ¿sí? Fíjense, habíamos dicho, vuelvo a colocar el del metro, son unidades que a mí me ayudan a no incurrir en errores y no colocar información que es redundante o innecesaria. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo recorrí 1 kilómetro, es lo mismo, si estoy trabajando con números, que exprese el kilo como notación científica de 1 por 10 a la 3 metros, ¿sí? Si estoy trabajando con calculadora, por ejemplo. ¿O acaso ustedes, cuando los mandan a comprar pan, les dicen, tráeme 1500 gramos de pan? ¿Les dicen Profe, así? no sé. Kilo. No, no nos dicen eso. No, 1 kilo. 1,5 kilos sería en este Un caso. kilo y medio. Profe, a mí me dicen las varillas y listo. Sí, a mí también me dicen Sí. por tira, digamos. Claro, pero generalmente cuando alguien, o a ver, tienen que hacer A una mí me dice, receta. tráeme 100 pesos de queso cremoso y listo. Claro, O si pero no, me dicen 1 metro de pan, 2 metros. No, mentira. bueno, eso ya es exagerado. Pero, por ejemplo, tienen que hacer una receta. Y la receta les dice, Por gramos. claro, le dice por gramo o les dicen 1 kilo de harina, porque por ejemplo están por hacer en cantidad pan dulce. Dicho sea de paso, me gusta con frutas abrillantadas y no con pasas. Ya le hago uno, profe. Por las dudas. Profe, yo tengo un familiar que hace pan dulce. No sabe lo rico que lo hace. Yo también, mi abuela hace los mejores. Bien, pero a eso nos referimos. Eso por el lado de los múltiplos. ¿Y qué ejemplo se les ocurre por el lado de los submúltiplos? 100 centímetros. No, nada que ver. Puede ser 100 centímetros, ¿por qué no? Porque la unidad base, ¿cuál es? Hola. ¿Cuál es la unidad ¿Metro? base? El metro, profe. El metro. Y el metro es excesivamente grande con respecto a una distancia chiquitita. ¿O no? Sí. Entonces hago uso de los submúltiplos. Chicos, fíjense que están usando constantemente múltiplos y submúltiplos. Sofi, si querés me lo respondés, si no querés no me lo respondés. Bueno, Vos te inyectas insulina, ¿no? claro. Esa insulina, ¿acaso no viene en mililitros? Por darte un Creo que ejemplo. sí, mililitros, sí. ¿Por qué? Porque son cantidades muy pequeñas. Son cantidades muy pequeñas y esto es fundamental, chicos, y es súper importante a la hora de los remedios. Por ejemplo, yo tengo insulina. Porque puede haber algunos que sean muy fuertes. Exactamente. ¿Y qué puede En vez de que pasar? te cure, Su posiblemente te llegue a densidad destruir. también. O sea, es como Depende una droga, por ejemplo. Claro. O sea, un Muy ejemplo. bien, Se lo Baltasar. medica en una medida. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso, yo les cuento, tengo insulinoresistencia. Es un paso previo a la diabetes. Por lo tanto, tengo que tomar un remedio que se llama metformina. La metformina que yo tomo
viene, o mejor dicho, la que yo estoy tomando, que me recetó mi cardióloga, es de 850 miligramos. ¿Qué significa esto? Que es casi 1 gramo, pero no llega a ser 1 gramo. Y aún así es una pastilla bastante grande. Pero si yo tomo una dosis mucho más pequeña, no va a ser el mismo efecto. Directamente ni siquiera me va a hacer efecto. Claro. O sea, no te va a hacer efecto. Muy por poca algo cantidad. natural, Depende la Claro. persona también puede ser, creo. También ¿no? eso. ¿Y qué pasa si tomo de más? Me puedo ir para el otro lado, de que capaz que después necesite hasta Podés sufrir azúcar. una sobredosis de tal cosa se que va te para la hayas izquierda. tomado. Claro. Podría causar una hipoglucemia, ¿no sería también? Necesitaría Muy- mucho azúcar después. Claro, muy probablemente capaz que me cause una hipoglucemia si yo me paso de la dosis que tengo que tomar, ¿sí? O sea que Claro. se tiene que buscar una cantidad adecuada. Exactamente, por eso hacemos uso de los múltiplos y submúltiplos. Porque ¿qué pasa si a mí me dicen, otro ejemplo, yo tengo la pastilla de la tiroides que tomo, la profe toma todas las pastillas, es viejita la profe. La profe toma una pastilla que es de 25 microgramos, es súper chiquitita. Claro, muy poquito. ¿Qué pasa si yo digo, a ver, voy a la farmacia y digo, a ver, señor farmacéutico, ¿me puede dar la levotiroxina de 0,0000025 gramos? Voy a estar incurriendo en un error y muy probablemente yo me haya comido un 0 y no haya puesto la información adecuada, ¿sí? Es por eso que utilizamos tanto los múltiplos y submúltiplos. En especial en la física, cuando medimos longitudes, cuando medimos velocidades, cuando medimos aceleraciones. Fíjense que muchos de los ejemplos que nosotros vimos en cinemática son kilómetros por hora o metros sobre segundos, según las distancias que yo esté trabajando, ¿sí? Eso es lo que les tiene que quedar claro, por favor, el concepto, ¿sí? Hagamos una cosa, ya queda poquito de nuevo para que se corte el Zoom, nos desconectemos y nos volvamos a conectar, ¿sí? Bueno. Genial, los Bueno, espero de profe. nuevo. Ok, profe. Ok.